Bueno, este es el tercer episodio de la segunda temporada de Sin Libreto y hoy tenemos un gusto de tener a María Fernanda Suárez con nosotros. María, qué bueno que te pegaste la avenidita hasta acá. No es fácil hacer ese tránsito aquí en Bogotá, pero qué bueno que nos diste este espacio para conversar. Bueno, no, muchas gracias por invitarme. Muy rico estar aquí conversando contigo y con esta audiencia de Sin Libreto. Excelente. Como te comentaba fuera de cámaras, la idea es arrancar con una frasecita que no me la he podido aprender y la tengo en todos los slides hoy en día de cuando hago capacitaciones de inteligencia artificial. Le digo a la gente, venga, cuidado, porque tenemos que hablar es del humano en este nuevo mundo. Pero la frase dice así: la humanidad moderna es emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de dioses. Y literal, o sea, la escogimos para hablar contigo porque queremos hablar siempre desde el humano, que hablemos desde el humano, pero en tu hoja de vida todo lo que has hecho vienes de, primero, entender realmente qué es este mundo de la tecnología, aplicarla a una institución que todos los bancos, es que no hay ninguno que sea muy moderno, así como nosotros las universidades que somos 100% medievales, y vienes de un mundo en la política también donde ahí sí que vemos otro ejercicio donde sí somos mucho más reptilianos. Entonces, la invitación es a que conversemos desde eso. Lo primero, hoy en día que estás en este mundo como CEO del banco, ¿qué es esto para ti? La transformación que ha pasado, hacia dónde vamos y qué ves tú ahí. Bueno, pues primero me encanta esa frase porque al final, como dices tú, mi experiencia que he ido del Paleolítico hasta el Olimpo de los dioses, ve uno como los diferentes mundos, ¿no? Y cómo en los diferentes mundos terminan habiendo muchos lugares comunes. Y en donde diría que el poder en casi todos esos lugares es el poder de unir esas diferentes ventanas y esos diferentes mundos. Desde el punto de vista del banco, los bancos son pues una institución muy antigua, una institución medieval para hacer lugar a tu cita bibliográfica, pero es una institución que yo creo que ha perdurado en el tiempo por lo importante que es para la sociedad. Y que si uno trabaja en un banco convencido de la importancia del impacto que tiene para la sociedad, y no simplemente porque es el banquero, digamos, de tío Ripo Comacpato, ¿no? Desalmado, que quiere desangrar a sus clientes, sino todo lo contrario, ese banquero que lo que busca es que las personas tengan un futuro mejor, que tengan casa, que puedan educar a sus hijos, que los negocios crezcan y que realmente tenga un impacto transformador en la sociedad. Ese es el pedazo del banquero Ese es el chévere que pedazo, me es el parece. pedazo interesante. Ese es el pedazo interesante y ese es el pedazo, digamos, de la mística. Yo creo que no importa si la institución es paleolítica, medieval o del No. futuro, tú necesitas en cualquier lugar tener mística de lo que estás haciendo. Tener realmente impacto, o sea, pensar en el otro. Cuando yo hablo con mis estudiantes, en esto les digo, venga, es que imaginémonos la moderna, entonces parémonos en el futuro y nos paramos y se imaginan un pedacito, porque los bancos, como en el que tú estás, pues son muy grandes, tienen todos esos, y cuando uno mira los pedacitos que hoy en día en el mundo de emprendimiento, que solucionan es una única tarea, están es en función de ese punto, y no hay como una cadena de todo, porque lo que tú hablaste, o sea, cómo le ayuda a una persona a crecer, cómo le ayuda a que aterrice los sueños, cómo lo miro. Y esas son las cosas que uno no, que se pierde, se desconectan. Y lo mismo en el pasado tuyo. Hay algo que escuché hace poco en el podcast que tienes con Atemporal, que esa es la fórmula que tú dices como la fórmula de la Coca-Cola. Entonces, cuando uno se para en ese punto y estás ahí, ¿cuál es esa mega que estás visualizando? Bueno, en el banco, Sí, mira, en el banco nosotros queremos ser el mejor banco para los mayores de 50 años. El futuro, en el futuro que está hoy, digamos, es un futuro en donde la extensión de la longevidad hace que los seres humanos nos replanteemos lo que es la segunda etapa de la vida. Yo cumplo este año 50 años, entonces me cae muy bien el corte de la primera etapa de la vida y la segunda etapa de la vida, pero lo veo muy rápido en algo como parecido a la adolescencia. Este paso como de la mitad de la vida, pues que antes se llamaba como la crisis de la mitad la de la crisis. vida, yo creo que realmente es una oportunidad y es una oportunidad de hacer una nueva transición. Los seres humanos nos hacemos la transición que hacemos en la adolescencia, cuando vamos a ese cambio a la adultez, y esta es una siguiente transición y esta etapa es una etapa muy parecida, porque es decir, yo logré un montón de cosas hasta ahora, pero lo que viene es totalmente diferente desde el punto de vista de mis expectativas, de lo que me va a hacer feliz
y de mis Y de necesidades. tus necesidades. Y en el banco lo que estamos haciendo es entendiendo esas necesidades que en el mundo todavía no son tan claras, porque las generaciones anteriores a las nuestras eran generaciones en donde después de pensionados los ciudadanos se volvían unos ciudadanos más pasivos y dejaban de ser unos ciudadanos activos. Y ahorita, con la extensión de la longevidad, tú puede que dejes trabajar, digamos, de lo que llamamos como el trabajo estándar, oficial, pero tú tienes un montón de cosas de contribuir y vas a tener otros 50 años para vivir. Eso te iba a decir, es que es súper ambiciosa, la meta es ambiciosa, porque en teoría nos están alargando como hasta los 110, algo así leí en estos días, entonces te estás enfocando en 60 años de la persona, o sea, literalmente saber elegir, porque antes mientras mencionabas te iba a decir, yo acabo de cumplir 46 y mi hija ya me redondeó, entonces soy cliente tuyo, según mi hija ya tengo 50, porque uno redondea hacia arriba, pero muy buenísimo por lo que tú dices, o sea, primero el ejercicio de la gente es maximizar eso que ya ahorré en teoría y entender otros esquemas. Ya probablemente no necesito un préstamo para lo que hice de joven, sino que necesito un ejercicio de vivir. Exactamente. O sea, y por eso tú que dices que eres 46 y para los mayores de 50, pero es que tienen que planear su vida mucho antes. Claro. Porque mucho de lo que nos estamos encontrando ahorita es que llegan a los 55, 60 años, digamos, de la edad de pensión y empiezan a pensar y económicamente pues no tienen cómo sostener esa vida. Entonces hay que hacer todo un tema de salud financiera, así como hacemos ejercicio, como tenemos relaciones personales para tener salud mental, todas esas cosas, también está la salud financiera. Entonces la compañía empieza desde antes. No, pues está, bueno, la verdad me gusta y por ese esquema que decías ahí en ese otro podcast que se lo recomiendo. Yo siempre digo que lo ponemos ahí, pero Maclas me dice que no lo vamos a poner ahí. Entonces, eventualmente busquen lo que está buenísimo, porque explicabas eso. O sea, finalmente uno tiene que estar allá, pero me encantó, no sabía para dónde ibas con eso. Pero me llama mucho la atención porque eso hay que estar antes, hay que pensarlo. Y ese otro punto, que hay que saber educar, y la educación arranca mucho antes. Porque eso es un lugar complejo y hacia allá. Ahora, volviendo a conectar con esa tecnología de dioses, ¿qué estás viendo ahí que te ayude a hacer esa transformación hacia allá, hacia la meta? Bueno, mira, yo creo que la tecnología, a ver, yo tomaría el tema de la tecnología como desde dos perspectivas. Primero a empezar por un tema global, país, y lo aterrizo al banco. Desde el punto de vista global, el mundo, la velocidad del cambio del mundo es una velocidad que los seres humanos no estamos alcanzando a dimensionar. Una exponencialidad porque brutal. Es absolutamente exponencial. O sea, cuando uno ve el cambio que tuvimos digamos, los seres humanos y los que hemos habitado, digamos, esta tierra desde el 2008, en donde sale el iPhone o los teléfonos inteligentes, a hoy es brutal. Tú hoy, 15 años después, tienes en un teléfono lo que tenías en miles de herramientas en tu vida. Y la productividad que se aumentó desde el punto de vista personal fue impresionante. Pero pasó un fenómeno que no había pasado antes. Y es que la productividad ocurrió primero en la vida de las personas y no a la misma velocidad en la vida de las empresas. En los fenómenos de revolución tecnológica anteriores, típicamente era la máquina de vapor, la revolución industrial, o sea, la revolución empresarial era más veloz que la revolución en personal. El hogar, en el persona. Y realmente el cambio que hemos visto en los últimos 15 años ha sido esto. Entonces yo creo que estamos experimentando lo que es esa migración de esa revolución de la tecnología a nivel de la productividad personal y de las herramientas y cómo nos facilitan la vida a una revolución hacia el tema empresarial. ¿Qué me parece hoy? Que en el mundo del metaverso, de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, los cambios y las disrupciones que están generando en los negocios globales son abrumadores. Eso y la transición energética son las tres tendencias más importantes que hay en el mundo hoy son cambio climático y transición energética, esta revolución digital y todo lo que tiene que ver con cuántica y lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el cambio demográfico. Esas son las tres megatendencias que no nos podemos perder. Mi mayor preocupación y oportunidad desde el punto de vista de Colombia es que en Colombia seguimos enfrascados en los problemas del pasado,
en resolver problemas del pasado y estamos teniendo pocas discusiones sobre cómo ser ganadores en ese futuro con esas tres tendencias. ¿Cómo jugar correctamente ahí? ¿Y cómo ser ganadores? Porque tenemos un riesgo altísimo de ser perdedores. Y ya somos perdedores en este momento. Fíjate que hoy, y vuelvo de nuevo a la etapa, a la era del 2008, voy a poner un tema muy sencillo, pero que va a ser común a todo el mundo. En el 2008 todavía estaba el negocio de directorios telefónicos de páginas amarillas en las casas. Eso pues para los jóvenes, digamos, que estarán viéndonos, no saben que es un directorio de páginas amarillas. Habían empresas digamos, imprentas nacionales que imprimían las agendas. Sí. Eso ya se acabó. ¿Quién se quedó con ese porcentaje del negocio? Se quedaron los teléfonos inteligentes. Se fue ahí. Entonces, si nosotros no somos parte de esa revolución tecnológica, toda esa absorción que tiene la tecnología se va afuera. Y todo lo que se produce en redes sociales, en mercadeo digital, en temas de datos. Entonces tenemos que tener como Colombia un sentido de urgencia de cómo vamos a ser ganadores en la revolución tecnológica. Desde el punto de vista del banco, tenemos una oportunidad gigantesca. Cuando yo hablo de los mayores de 50 años, hay que partir los mayores de 50 años, sobre todo porque la alfabetización digital es muy distinta en los que tienen de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, es totalmente distinta. ¿En dónde está el poder? En esa educación, en acompañar en esa alfabetización digital y en hacer experiencias tanto de usuario como experiencias físicas, porque el mundo de hoy, sobre todo un mundo híbrido, yo creo que nos equivocamos si pensamos que vamos a transitar totalmente a un mundo digital, es acompañar a entender esas necesidades, esas oportunidades en mundos híbridos o digitales y determinar la combinación dependiendo del segmento etario. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo, porque yo creo que más que estemos en la era de la inteligencia artificial o alguna de esas otras, estamos en la era de la excelencia, en lo uno podría decir en la atención, pero es la excelencia en el servicio, es la excelencia en la educación, es la excelencia, porque al final, ¿qué es lo que quieres? En el caso de los clientes de un banco, uno que se imagina, ya me conociste, ya hace rato estamos juntos, ya sabes qué tengo, qué me diste, qué me brindaste y tienes toda esa información, ¿por qué no la usas a la hora de atenderme? Porque la atención no es proactiva en vez de ser reactiva, porque yo no puedo confiar más en que vas a ayudarme a gestionar, porque finalmente lo que tú dices, o sea, si uno no tuvo educación financiera, y eso no se da en 3 2 1 sino hay un montón una serie de malas decisiones que pueden llevar a peores decisiones rápidamente, que muchas veces lo que uno ve, sobre todo en los estratos bajos, cuando es el ejercicio de no entender qué es el pagadiario, o sea, no entender el esquema de ese tipo de intereses, no entender porque son soluciones rápidas, porque yo lo necesito, o sea, la solución en la inmediatez, y después lo ve uno en el mal manejo de la tarjeta de crédito, en lo del más, en otros, o sea, un montón de segmentos, nosotros en Nodo resolvimos un reto para una empresa sobre educación financiera y uno de los chicos en los equipos, que resolvemos los retos por equipos, uno de los equipos dijo, no, vamos a hacer de educación financiera, pero no podemos hacerla ahí, tenemos que hacer educación financiera para mi hijo. Entonces se bajaron y hicieron una app para educación financiera, pero en niños, para decirle, venga, yo como le meto el chip, porque es que si yo ya le enseño a la persona que salió, ya invirtió, ya no tiene cómo. En este momento, ¿cómo estás viendo el mundo del talento? Porque finalmente todo esto sucede si cuentas con un equipo exitoso, porque al final no eres tú poniendo la super mega, sino que hay de todo, o sea, hacia arriba, hacia abajo, uno tiene que tener todo y encontrar también en pares. ¿Tú cómo estás viendo el país en ese punto? Bueno, a ver, el tema del talento para mí, digamos, como líder de una organización, es el tema más importante que hay. No hay ningún otro tema que sea más importante que tener una estrategia adecuada de atracción, motivación y retención del talento. Y te diría que es lo más complejo y que todos tenemos que aprender. Por primera vez también, y tiene un poco que ver con la longevidad, las organizaciones manejamos tantas generaciones al tiempo. Entonces, antes típicamente tú tenías la generación de los baby boomers, después venían los baby boomers y la generación X, pero ahora yo tengo que tener estrategias para los baby boomers y para los centennials. Y las motivaciones que tienen los baby boomers y las motivaciones que tienen las centennials son totalmente diferentes. Y tanto en los temas como que tú me decías que yo, lo análogo o lo digital, ¿por qué tenemos que escoger? Quedémonos con la mejor de las dos cosas.
Me parece lo mismo en los temas de generaciones. Me parece que no hay nada más rico que la diversidad generacional y aprender a generarle jugo y a sacarle jugo a esa diversidad generacional. Esa también es una diversidad y la experiencia es muy importante y el ímpetu de la juventud también, pero es la combinación la Y que saber da, romper el esquema pero es la combinación la que da Mm. poder. Yo creo que es un error descartar la experiencia y decir que solamente los jóvenes que llegan Ideas con input nuevas. de tal o que los jóvenes son unos inexpertos que no saben nada y pues que y que toman riesgos es porque no saben nada. Creo que cualquiera de los dos extremos, como los extremos en general que los detesto, son malos y creo que la ventaja está en la combinación y en buscar el poder de crear esas dos cosas. ¿Cómo veo a Colombia preparada para esto? Pues yo diría que muy preocupada por muchas cosas. Lo primero, porque de todas maneras nosotros tenemos un nivel en la educación muy deficiente en dos temas que ya deberían estar chuleados, matemáticas y saber escribir y leer bien. Nosotros nos preocupamos mucho porque los niños aprendan una cantidad de cosas. No, uno tiene que saber matemáticas y saber leer bien y escribir bien. Estamos en la Feria del Libro y el nivel de lectura y el nivel de consumo de colombianos Cada vez el promedio. es muy bajito. Y hoy no tiene que ser un libro, hoy tú puedes consumir podcast, o sea, tú puedes consumir, digamos que aprender sistemáticamente con video de la manera que más te sirve, pero veo poca disposición culturalmente y poca conciencia de la importancia que es aprender siempre. Aprender, 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 aprender. Y no es aprender en la universidad, es que tú todo el tiempo tienes que estar buscando aprender. Mantenerte completamente actualizado. Es Mantenerte que actualizado en lo que te guste, pero actualizado, no quedarse con dogmas, no quedarse. Y en la era de las redes sociales, ese dogmatismo en la que tú te puedes meter es tremendamente complejo. Entonces me preocupa el nivel de educación, me preocupa que seguimos siendo una cultura en términos generales, hay sus excepciones, tremendamente jerárquica. Y nos cuesta mucho romper la cultura jerárquica. Entonces yo tengo un dicho que me ha acompañado yo creo que desde Ecopetrol y que hoy lo repito en el banco, que es quizás lo que más detesto de una cultura es lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Sí. Eso es lo peor. Sí, sí, sí. Uno, si algo necesita en un ambiente laboral Que o le en un lleven a uno la ambiente con unos contraria. amigos, es tener buenas discusiones. No hay nada más enriquecedor en la vida que una discusión rica, rica en argumentos, rica que no es personal. Pero como colombianos nos cuesta mucho entender eso. No, parece que si uno tuviera una discusión con alguien es porque esa persona le cayó mal y lo va a hacer caer mal, lo va a hacer quedar mal a donde el jefe o cualquier cosa así. No, una buena discusión es enriquecedora, pero terminamos te en lo reta a tener los pasional. argumentos, porque te reta. O sea, una buena discusión te reta a tener que saber argumentar, y saber argumentar implica el tener que elaborar lo que estoy pensando. Y en el mundo laboral, sí, Sasso te invita a poder tener que escuchar, porque muchas veces lo que vemos Tal en cual. las reuniones es, volviendo a la frase original, donde somos súper paleolíticos, es el ego, porque entonces está el que tiene que hablar de último, el que tiene que llevar el punto. Entonces no escucho nada de lo que han dicho los demás y repito, porque quiero ser el que mi jefe vea que es que yo también participé, por lo que tú dices, o sea, porque somos, sí, somos súper jerárquicos. Y, o sea, En eso de escuchar hay una frase que me encanta, que me hizo reflexionar siempre mucho, y es, estoy escuchando para comprender o para responder. Y eso hace toda la diferencia. Y no siento, entonces, creo que tenemos unos temas básicos por trabajar. Creo que nuestro diálogo y nuestra disposición a la curiosidad y al aprendizaje del otro es bajita, porque estamos claramente, y en esta era de la polarización, de la posverdad, eso se acentúa, digamos, en la dinámica. Y tal vez el tercero, pues es que el hecho que estemos tan alejados de las tendencias globales nos hace pensar que estamos bien con lo que tenemos y nos estamos perdiendo unas cosas impresionantes. Colombia tendría una oportunidad de exportar talento digital de manera brutal y exportar servicios digitales impresionantes. Pero necesitamos fortalecer la base de la educación y la base del bilingüismo. Nos guste o no nos guste, el español es increíble, el mundo se mueve en inglés. El mundo se mueve en inglés, en tecnología. Nosotros, parte del programa que tenemos tiene un pedazo en inglés por lo mismo, porque nos encanta ese punto.
Y hay otra de las cosas que decías ahí de hay que saber leer y hay que saber escribir, pero es porque este mundo nuevo, el mundo donde nos estamos empezando a interactuar con esta inteligencia artificial generativa, es de saber dialogar con ella, o sea, es que saber, al final un buen prompt o lo que se llama, es una buena pregunta que implica un contexto, es una buena pregunta que implica, porque lo hablábamos hace rato, no me acuerdo en cuál podcast, en las de imágenes, los exitosos y las fotos más bacanas y lo más que está sucediendo son de gente que es director de arte o de gente que entiende de fotografía y sabe describir eso. Entonces, si vamos a empezar a interactuar, pues yo tengo que saber preguntar. Y no sé preguntar si no he tenido un background, una escucha o lo que tú dijiste, pues yo tengo que tener curiosidad por el otro Exacto. para saber qué le pregunto. Pues si yo no tengo curiosidad por el otro, no me interesa, tengo una agenda y cubro mi agenda y no lo logro. Yo creo que ese punto en una conversación, y tú dices muy bien ese tema de la inteligencia artificial, lo que lo lleva a uno a hacer buenas preguntas es una curiosidad genuina por entender. Y uno le va a sacar, a mí, cuando la gente dice, bueno, la inteligencia artificial es una amenaza, no, la amenaza es no saber usar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial llegó para caerse y es una herramienta de productividad brutal, exponencial, increíble. Tenemos es que aprender a hacerla y las herramientas que necesitamos son herramientas mucho más analíticas. Somos una cultura mucho más aprender, hacer y ya, en vez de una cultura de aprendizaje continuo. Sí, hablábamos pues con Nodo estábamos hablando con una empresa en estos días de justo lo que tú acabas de decir, o sea, si recorto este pedacito se los puedo mandar y vea que no soy el único con esa idea porque sí, está demostrado que es una herramienta de productividad brutal, pero lo que implica es que ya cuando tú miras hacia la organización es mirar si la organización está lista para tener ese recorrido del aprendizaje para toda la vida, porque tú automatizas y sacas el robot de un montón de tareas de tu equipo, pero eso se va a reemplazar ese tiempo con otro montón de cosas, pero ya como lo potencio, o sea, cómo llevo a una persona del punto A al punto B rápidamente en otros temas, porque al final voy a necesitar otras cosas y como lo dicen todos los investigadores de este lado, sobre todo el mundo de negocios, con inteligencia artificial, no es desconectarse completamente del humano, hay un sentido del humano, hay unas cosas que hacemos todavía, hasta la malicia indígena todavía la hacemos mejor que la inteligencia artificial, pero en ese punto es realmente yo poder diseñar ese nuevo servicio, volviendo a lo que yo estaba diciendo ahora, o sea, poder diseñar esa nueva experiencia, cómo le conecto esto, información y actividades. María, para mí ha sido un gusto hablar contigo montones. Antes de terminar, nos queda faltando la pregunta que siempre le hacemos a todo el mundo. Recomiéndanos un libro. Estamos en la feria. Recomiéndanos un libro. ¿O qué Bueno, te muy estás bien. leyendo tú en este momento? Cualquiera de las dos es Sí, válida. no voy a recomendarles dos. Hay uno que me gusta que se llama Range y explica que es distinto, explica por qué es tan valioso saber de diferentes disciplinas. Y eso me hizo pensar mucho porque a mí hay un discurso de Steve Jobs que da en Stanford diciendo que si él no hubiera tomado una clase de caligrafía que tomó No por conecta. accidente, nunca hubiera, todo, pues la verdad, todos seguiríamos escribiendo todo en letras de cuadritos y no con caligrafía. Y eso siempre me ha hecho reflexionar de cómo uno utiliza todas las herramientas de su vida y las integra, que uno piensa como son como herramientas aisladas. Pero ese libro que se llama Range habla, digamos, de todo el rango de cosas que hay. Y el otro que me gusta mucho es Think Again, Vuelva a Sí, pensar, de Adam muy bueno. Grant. Adam Grant. Y ese me parece que es uno que hay que utilizar mucho ahorita porque es decir, vuélvase a replantear las cosas. Siempre hay otra forma de hacer las tener cosas. dogma, siempre hay otra forma, tenga esa curiosidad y vuelva a pensar si lo que usted cree que es una verdad, Si todavía o sigue si hay, estando ahí. o si hay otra manera de estar, si todavía sigue estando ahí, si en la era de la inteligencia artificial eso sigue siendo importante o no, si en la era post-pandemia usted sigue queriendo tener las mismas relaciones personales que tenía pre-pandemia. O sea, hay muchas cosas que replantearse. Entonces, esos serían dos recomendados. Muy, muy buenos. El primero no lo conocía, voy a buscarlo bastante porque a mí siempre me ha cuestionado ese ejercicio de la gente que, o sea, si uno se devuelve como a la edad medieval, o volviendo a la frase, pues un Leonardo, Miguel Ángel y demás eran multisaberes y aplicaban. Y si tú miras
Finalmente las arquitecturas de las grandes iglesias europeas fueron hechas por un escultor, no un arquitecto, y nosotros empezamos a caer como en ese misterio de yo me tengo que enfocar y especializar en una sola cosa y no en el conectar. Y cuando uno conecta es que realmente trae nuevas ideas, que es lo que dicen. Las mejores innovaciones es cuando traje de otro lado o de otro conocimiento y lo apliqué en este. Así Entonces es. voy a buscar tu Y libro. yo creo que es rico uno conectar desde su experiencia muchas otras cosas que crea cosas nuevas. Y creo que el poder de las organizaciones está en conectar todos los conocimientos y crear realmente una inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva. Un gustazo. Bueno, muy Buenísimo. rica por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Nos vemos la próxima. Chao.